De transferencia de calor de conducción unidimensional en diferentes geometrías, en este caso de un cilindro. Entonces el ejercicio nos dice una tubería de acero de diámetro interno de 48 milímetros y espesor 1.5 milímetros está recubierta con un material aislante de espesor 30 milímetros. El aislante es de 20 grados Celsius y la conductividad térmica del acero es de 58 watts sobre metro Kelvin y la del aislante es de 0.04 watts sobre metro Kelvin. Nos piden calcular el flujo de calor de pérdidas por cada metro de tubería y la temperatura en la superficie del contacto acero aislante. Entonces nos dan un diámetro interno de 48 milímetros del acero y un espesor de 1.5 milímetros. Estos son los datos del acero. Y acá del material aislante con un espesor, el aislante es de 30 milímetros y nos dan las dos temperaturas, la temperatura de la superficie exterior que es de 20 grados Celsius y la temperatura de la superficie interna que es de 80 grados Celsius. Y nos dan la conductividad térmica del acero, que es 58 watts sobre metro por Kelvin, y la del material aislante, que es igual a 0.04 watts sobre metro por Kelvin. Entonces empezamos con un diagrama, vamos a dibujar nuestra tubería. La cual es, bueno, una tubería de acero y está recubierta por un material aislante. Entonces vamos a ubicar viene a ser la tubería de acero y aquí está el material aislante. Entonces tenemos la temperatura exterior, aquí tenemos una temperatura central y aquí tenemos la temperatura de la superficie interna. Entonces tenemos unos diámetros. Este viene a ser el diámetro interno, aquí vamos a encontrar el espesor, y acá también vamos a encontrar el espesor del material aislante. Tenemos estos dos espesores. Bueno, luego tenemos para esto una fórmula del diámetros externos. Uno que va a ser del material y otro que va a ser del aislante. Entonces para eso tenemos una fórmula que dice que el diámetro externo es igual al diámetro interno más 2 veces el espesor. Esta es la primera fórmula, que viene a tomar parte desde este círculo de aquí hasta aquí. Ese es para el primer diámetro. Y la segunda, que viene a tomar desde este punto hasta el punto de acá. Este es para el diámetro 2, que nos dice que el diámetro externo es igual al diámetro externo 1, que lo encontramos anteriormente, más 2 veces el espesor del material aislante. Bueno, luego de tener estas son las fórmulas para del diámetro externo. Bueno, luego lo que hacemos es calcular el diámetro. El primer paso
es calcular el diámetro externo 1. Y entonces nos dice la fórmula. Diámetro externo es igual a los 48 milímetros que corresponden al acero más 2 veces el espesor del acero, que viene a ser 1.5 milímetros. Y esto nos da 51 milímetros. Y el segundo paso, calculamos el segundo diámetro, el diámetro externo 2. Entonces la fórmula nos dice diámetro externo 2 es igual al diámetro interno encontrado anteriormente, que vienen a ser los 51 milímetros, más 2 veces el espesor, en este caso del material aislante, que vienen a ser 30 milímetros. Y esto nos da 111 milímetros. El paso nos dice que el flujo, vamos a calcular el flujo de calor por unidad de longitud. Entonces tenemos la fórmula que Q punto sobre la longitud es igual a 1 sobre la resistencia por la temperatura interna menos la temperatura externa. Entonces, para las resistencias térmicas, que es R, tenemos una fórmula que dice que R es igual al logaritmo natural de el diámetro externo 1 sobre el diámetro interno, en este caso del acero, más logaritmo natural a esto todo dividido entre 2pi por la conductividad térmica del acero, más el logaritmo natural del diámetro externo 2 sobre el diámetro externo 1, que en este caso le corresponde al material aislante, sobre 2pi por la conductividad térmica del aislante. Bueno, esta fórmula que tenemos aquí es la de las resistencias térmicas para cada uno de los materiales. Pensando en la fórmula de resistencias, tenemos logaritmo natural del diámetro externo, que vienen a ser los 51 milímetros, sobre 48 milímetros, que es el diámetro interno, sobre 2pi por 58 watts sobre metro por Kelvin, que viene a ser la conductividad del acero, más logaritmo natural de 111 milímetros, que viene a ser el diámetro externo 2, sobre 51 milímetros, que le corresponde al diámetro externo 1, sobre 2pi por la conductividad térmica del aislante, que viene a ser 0.04 watts sobre metro por Kelvin. Bueno, entonces calculando las resistencias, tenemos que para el primer material la resistencia del acero viene a ser 0.0
0,0016 más 3,094, que es la resistencia del aislante. Esta le corresponde al acero y esta al material aislante. Y esto es igual, sumando ya las dos resistencias de los materiales, nos da 3,0942 metro por Kelvin sobre watts. El flujo de calor de pérdidas por cada metro de tubería. Entonces ya teníamos la fórmula del flujo de calor por unidad de longitud. Lo que vamos a hacer es reemplazar la resistencia y las temperaturas que ya se tiene. Entonces lo que hacemos es que viene a ser la temperatura interna, viene a ser 80 menos 20, que es la temperatura externa. Esto viene a ser en grados Kelvin. Entonces, se opera y se obtiene un resultado de 19,39 watts sobre metro. Esta viene a ser el flujo de calor. Y ahora nos pide calcular un punto B, que viene a ser la temperatura de la superficie de contacto acero aislante. Entonces, para esto, despejamos de la fórmula, despejamos la temperatura. Entonces tenemos que encontrar la temperatura central. Para eso tenemos una fórmula que es T interna menos T central es igual a Q punto sobre longitud por la resistencia. Esto es para encontrar la temperatura central. Entonces tenemos que T interna menos TC es igual a 19,39 watts sobre metro por la resistencia que encontramos, viene a ser 0,0016 metro por Kelvin sobre watts. Entonces aquí se cancela metro con metro y watts con watts, y la temperatura nos queda en Kelvin. Entonces la temperatura interna menos la temperatura central es igual a 0,0031 grados Kelvin. Despejamos la temperatura central, que viene a ser igual a la temperatura interna menos 0,0031 grados Celsius. Entonces la temperatura central es igual a 80 grados Celsius, que es la temperatura interna que ya nos daban en el ejercicio, menos 0,0031 grados Celsius, que viene a ser de 79,99 grados Celsius. Se puede en grados Kelvin o grados Celsius, no se pasa porque es diferencia de temperaturas. Entonces, al tener grados Celsius y grados Kelvin, nos va a dar igual.